Empezamos. Ok, bueno, entonces, bienvenidos, hermanos, a los que ahorita están ingresando. Pues es un gusto verlos y hoy vamos a continuar con el discipulado que ya llevamos un par de semanas con el tema de las 5 torres. Creo que este es un tema que pues ha venido a complementar muchos otros. Y pues hoy vamos a continuar con la temática. Entonces vamos a recoger algunas espiguitas, es decir, un resumen bastante rápido de lo que vimos hace una semana. Entonces, resulta que la semana anterior vimos lo que fue la torre pastoral y creo que vimos la torre profética. Entonces, vimos algunos puntos y se los quiero repasar. Bueno, que la torre pastoral es conocida también como una torre casa. ¿Por qué? Porque esta torre nos provee de pastos y llanza de alimento, refugio, compasión y misericordia. Porque vimos que como es una torre a la que hay que correr, a la que hay que subirse, encontramos esto porque es una de las características del ministerio pastoral. Y como estamos hablando de una torre que tiene que ver también con enseñanza, entonces estas cosas son enseñadas y son aprendidas en la torre pastoral, es decir, cómo guiar al rebaño, ¿verdad? Porque dice la palabra que las ovejas solamente oyen la voz del pastor. Y pues el, el pastor de pastores, el buen pastor es nuestro Señor, pero Él ha delegado gente, ha delegado siervos, domas que nos han venido a bendecir. Y pues estos domas han delegado gente que pues se bendice también, que guía, que alimenta y que da refugio. Porque miren, hermanos, bueno, yo nací espiritualmente en un lugar en donde considero pues que hay buena palabra, tal vez no al nivel que estamos acostumbrados acá, pero cuando yo me cambié de la congregación esta a otra, pues yo sentí ese cambio, ¿verdad? Y yo pues con todo respeto al lugar a donde llegué, yo creo que hermano Jorge sabe, yo sentía como que pues estuviera comiendo. Imagínese usted que usted lleva una gran hambre que no ha comido desde hace 48 horas y lo que le dan es un panito francés y un vasito de leche con azúcar. Y esa es toda la comida, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de lo que se da en la casa torre es una alimentación sana, balanceada, nutritiva. También dijimos que la torre pastoral o torre casa es la base para edificar una ciudad, una comunidad, una iglesia, una familia y por lo tanto una persona. Y es que vea, mucha gente tiene el mal concepto de que cuando una persona ya está, voy a utilizar esta palabra, maleada, formada a lo que hacen en el mundo, bueno, entonces vas a ir y eso pasa con muchos padres que le dicen a los hijos, bueno, ¿sabes qué? Como sos un mal portado, vamos a ir a la iglesia porque tal vez ahí te compones. Pero fíjese que no es así. La iglesia no compone a la gente, sino que, bueno, ciertos valores y este tipo de cosas pues se pueden enseñar y ministrar, pero si personalmente no hemos sido formados, entonces pues eso como que no va a funcionar mucho. Pero si comenzamos bien, si comenzamos en orden, es decir, primero
edificamos a la persona, vamos a poder edificar a la familia. Si podemos edificar a la familia, vamos a poder edificar a la iglesia. Y si podemos edificar a la iglesia, vamos a edificar a la comunidad. Si edificamos a la comunidad, vamos a edificar la ciudad. Y si edificamos la ciudad, vamos a edificar al país. Pero, ¿dónde comienza eso, hermano? Cuando nos subimos a la torre pastoral. ¿Y qué es lo que hace esta torre? Bueno, apacienta, alimenta, viste, fortalece, cura, venda, hace volver y busca. Este día sábado, si no estoy mal, es cuando se va a tener la actividad que se va a hacer en un lugar. Entonces, eso es parte. Si lo vemos así, vamos a verlo así de una forma práctica. Eso es parte de lo que hace la torre pastoral. ¿Por qué? Porque como el ministro, como el atalaya viene y se sube en lo alto, él mira la necesidad y dice, no, en aquel lugar tienen necesidad de ser alimentados, de ser fortalecidos, de ser curados. Porque literalmente también eso es lo que se va a ir a hacer en esta actividad. Función de la torre pastoral. Y luego vimos la torre profética, que también se le conoce como una torre atalaya y se identifica como una fogata, como una lámpara, como una luz, como un horno. Y por lo tanto es fuego, pero también es una torre que desmenuza, no tanto la torre, sino la palabra que sale de esa torre, porque comentábamos que la administración de esta torre profética o torre atalaya es la más común al decir una función de vigilancia. Y eso lo dijimos al principio en la primera enseñanza, que una de las funciones de las torres era proveer vigilancia. Entonces, la torre profética, quien se sube ahí es un profeta, es un doma. Y él viene y comienza a ver más allá. ¿Por qué lo hace? Porque su misión es esa, es ver y oír lo que Dios está diciendo y trasladarlo. Vimos en Ezequiel capítulo 3 la función del atalaya, es decir, de el vigilante que está sobre una torre, atalaya, una torre de vigilancia, que dijimos que es una torre que se pone en un lugar alto, en una colina de preferencia para que él vea desde un lugar más alto que todo el terreno los peligros. Y es que es una de las cuestiones que pasa hoy día, ¿verdad? Que no vemos los peligros hasta que ya están cerca, pero si nos subimos a estas torres vamos a poder ver los peligros de antemano y vamos a poder evitar que pues el diablo venga y nos destruya. ¿Qué nos provee esta torre? Dijimos que nos provee de seguridad doctrinal, porque en esta torre profética también hay enseñanza, una enseñanza doctrinal, pero la enseñanza doctrinal basada en la palabra del Señor, porque ahí lo dice en la segunda carta de Pedro, que es la palabra profética la más segura. ¿Y cuál es? Es la que está escrita, es la Biblia. Entonces, hoy día hay muchas corrientes doctrinales que no se basan en la palabra, porque no les gusta, porque no conviene a sus intereses. Y hay otras que, entre comillas, sí se basan en la palabra, pero se desvían. Entonces eso ya se llama herejía. Pero la torre profética nos provee de una seguridad doctrinal, que lo que estamos aprendiendo, hermanos, aquí yo no les he dicho, miren, vamos a leer el libro tal y tal, el autor tal y tal, porque no es así, hermano. Vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a escudriñar la Biblia. Que sí podemos leer un libro de alguien más, pues no hay problema, pero siempre y cuando ese libro esté basado
en la palabra profética más segura, que es la Biblia escrita. Nos provee de interpretación, nos provee de revelación, y es una ministración que quiebra la rebeldía, que libera a los cautivos, que levanta a la gente en el espíritu. Porque a veces, aunque la palabra de profecía sea dura, pero si viene de parte del Señor, entonces esa palabra va a levantar a una persona que esté decaída en su espíritu. Y porque como provee también de amonestación, es decir, digámoslo así, de un regaño, porque sí, la palabra profética que sale de esta torre atalaya, como ya vio que viene el peligro, entonces dice, hey, dejen sus malas obras. No sé si ustedes han leído el libro del profeta Jeremías, pero él era uno de los que él mismo llegó en una ocasión a decir que él ya no quería hablar de parte de Dios, porque siempre que él abría su boca era para profetizar destrucción. Pero comprendió que eso era lo que el Señor quería, porque él estaba amonestando al pueblo. Él lloraba por su pueblo, porque él no quería ver que esas profecías fueran a cumplirse. Y lamentablemente para él y para el pueblo sí se cumplieron. Y hoy día, hermanos, en este tiempo en el que estamos viviendo, por eso es importantísimo que en una congregación haya una torre profética, que vea como el águila, ¿verdad? Que nos alerte a tiempo, que nos amoneste. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos va a regañar? Que nos aperciba y que nos afirme. Bueno, y entramos al tema de hoy. Hoy vamos a ver, si Dios quiere, dos torres. Una es la torre apostólica, que también es conocida como una torre faro, y la torre magistral. Bueno, escogí ahí una imagen de una torre que es un faro. ¿Por qué? Porque la torre apostólica es una torre que provee luz. Entonces alguien dirá, hermano, pero ¿y no todos los demás dan luz? Sí, dan luz, pero es que la función apostólica es diferente, porque no es como alguien dice, bueno, es que los apóstoles son los jefes de los demás ministerios, y no es así, porque vemos en la palabra del Señor que cada uno tiene su función, cada quien tiene su función, y la función del apóstol es diferente, pero complementaria. Dijimos en una oportunidad que son ministerios acompañantes. Entonces, la torre apostólica provee luz. Bueno, vamos a ir de una vez a la palabra. Dice Nehemías capítulo 3, verso 25. Quiero enfocarme más que nada en lo que está resaltado. Pero sí, lo voy a leer. Dice, le siguió Palal, hijo de Usai, que restauró el frente de la esquina y la torre que sobresale del palacio real, la cual estaba en el patio de la cárcel. Hablemos sobre la torre que sobresale del palacio real. Esta es la torre apostólica. ¿Por qué? Porque es la más visible, porque es la que tiene más promoción hoy día. Mire, muchas congregaciones dicen no hay apóstoles. Otros dicen sí hay, pero sea como sea, tanto los que dicen que no hay apóstoles como los que dicen que sí hay, están dándole un lugar en el cual sobresalen. Pero mire, pues a mí me llama la atención esta parte, porque dice que, mire, pues se recuerda que hemos utilizado un método didáctico para explicar lo de los ministerios, y es ver la mano, y de los dedos de la mano, el que representa al apostólico es el dedo gordo. Pero si viene usted y cierra su mano, si la empuña pero deja el pulgar
arriba, ¿qué es lo que está haciendo? Está sobresaliendo. Y dice que viene de, o que esta torre está ubicada en el palacio. No sé si se recuerdan que en la semana anterior puse un esquemita en donde puse cómo estaban ubicadas las torres. Es decir, la evangelística, la profética y la otra que vimos, perdón, se me olvidó, pero bueno, esas tres estaban fuera del territorio, digámoslo así, de el palacio. Estaban en el área del reino de Dios, pero estaban fuera del territorio. Pero este está dentro del territorio. Y quiero que veamos para darme a entender este mismo verso en otras dos versiones. Entonces, dice la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice, habla de una torre alta que sobresale del Palacio Real, cerca del patio de la Guardia. Entonces, esto lo que nos dice es de que la torre apostólica está cerca del Señor, pero no es que los demás ministerios no lo estén. Está cerca porque es función de Él, es función. Es decir, esta torre es la más alta de las demás. Y aunque también provee, es para usos militares, también provee vigilancia, protección, refugio y todo lo que ya hemos dicho, pero su función es proveer luz. ¿Y de dónde viene la luz? No del sol, viene de la presencia del Señor, tal como lo aprendimos allá en doctrina básica, ¿verdad? Que en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto y no había candelero ahí, pero había luz y esa luz era la gloria de Dios, la gloria Shekinah. Entonces, pero también dice la Reina Valera 60 que esta torre alta, esta torre apostólica sale de la casa del rey. Bueno, entonces, veamos aquí algunos pensamientos que yo puse, bueno, solo para recordar un poquito. Acordémonos que torre, cuando ahí en el Antiguo Testamento vemos torre, es la palabra migdal, que es la 4026 en el Strong. Y quiere decir, entre otras cosas, rostro. Hay otras definiciones ahí, pero yo quiero resaltar esta en este momento. Entonces, sobresale la torre, uno porque está cerca, está en intimidad con el Señor, porque es el rostro, es lo más visible. Y cuando dice que está en el palacio o la casa del rey, quiere decir que que trae revelaciones de la palabra escrita de Dios para alimentar al pueblo. Yo por lo general siempre procuro que cuando yo voy a dar una enseñanza o en unas ocasiones me han concedido el honor de predicar, procuro siempre apegarme al contexto de lo que está escrito en la palabra. Porque a veces ese es el error que se comete en muchos lugares que vienen los predicadores o los maestros y se salen del contexto de la palabra. Entonces empiezan a decir cosas que no dice la palabra. Entonces comienzan a dar supuestas revelaciones, pero que no están escritas en la palabra o que no lo dice de esa manera. Por ejemplo, hermanos, ¿creen ustedes que es bueno o es malo que uno tenga bienes materiales? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, correcto. A ver, hago otra pregunta. ¿Habla la Biblia sobre que nosotros podemos tener riquezas materiales? Amén. Dice en Deuteronomio, y tu Dios te ha dado el poder de hacer las riquezas. O sea que Dios sí quiere, hermano. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Dios sí quiere que usted pueda hacer riquezas.
incluidas las materiales. Pero ¿qué pasa? Viene alguien y dice, mire, aquí dice, mire, y le estoy citando Biblia. Y le empieza a decir, mire, Dios quiere que usted sea rico, mire, entonces usted tiene que venir y tiene que sembrar, tiene que pactar. Entonces ahí ya se fue por otro lado. Eh, Adelante, hermano Eric. Ah, sí, hermano. Amén. Exacto. Y es que miren, pues, aprovechando, como estamos en una enseñanza ahora, entonces, eso se llama contexto, contexto bíblico. ¿Por qué? Porque yo tengo un versículo y ese versículo yo lo puedo relacionar perfectamente con otro y ya juntos los dos yo puedo dar una explicación y una interpretación que, que dice lo que realmente Dios quiso decir en la palabra. ¿Por qué? Porque inclusive hay versiones de la Biblia que no son muy recomendables. Particularmente yo he investigado, les soy honesto, no a 100%, pero hay una versión de la Biblia que no es recomendable. Yo he escuchado que algunos pastores y algunos siervos que la usan como referencia y bueno, como referencia para apuntalar algo, pues tal vez está bien, pero una de esas Biblias de esas versiones es la famosa Código Real. Esa versión está muy cambiada, muy trastocada y tiene cuestiones muy que cuando uno las mira a la luz de lo que realmente dice la palabra no son muy correctas. Otra que, que pues no está muy acorde es la famosa Kadosh. ¿Por qué? Porque inserta cuestiones judaizantes. Porque eh, el nombre del Señor, pues en nuestro lenguaje es Jesús. En griego es cierto, es Jesús, pero en inglés es Jesus. Pero ellos eh, judaizan eso, entonces lee usted esa versión y ahí no dice Jesús dijo, no, ellos dicen Yeshua dijo. Entonces, voy a esto, hermanos, porque estamos hablando de revelaciones que nos da la torre eh, apostólica, pero porque Él está cerca del corazón de Dios. Y bueno, es deber decir las cosas así, ¿verdad, hermanos? Porque si no, después uno cae en herejías. Bueno, entonces, todo lo que nos acerca a la intimidad con Dios, eso es lo que provee eh, la, la torre apostólica. Todo lo que nos mantenga en cercanía con el Rey de Reyes, eso nos, eso nos da la torre apostólica. O lo que nos muestre una señal para seguir al Señor. Lo que nos hable de estar cara a cara. Mire, para ver detalladamente, se lo dejo de tarea porque no nos alcanzaría el tiempo. Eh, ¿Qué más es lo que nos da la torre apostólica? Que ahí vamos a ver unos puntos, pero no vamos a ver esto. Es donde dice en la Biblia cuando las personas, cuando los siervos han tenido encuentros cara a cara con el Señor y ahí vamos a encontrar qué nos da o qué funciones o qué características o qué beneficios nos trae la torre apostólica. Pero vamos a ver aquí algunas cuestiones. Número uno, como dijimos que torre es migdal y migdal, uno de esos significados es rostro, entonces veamos un personaje que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Génesis 32:30, Reina Valera contemporánea dice, a ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Usted se recordará que Jacob tuvo pues una vida que al principio a él no muy le satisfizo, él se
se robó, entre comillas, la primogenitura, aunque pues en el fondo ese era el propósito de Dios. Pero bueno, el hermano de él no lo vio así y lo quería matar. Él se va de su casa, se va para donde sus familiares, para donde Labán conoce a la que iba a ser su esposa, se casa con ella, le dan a la mayor primero, luego le dan a la menor, luego el suegro Labán viene y le, le roba, le cambia el sueldo, en fin, le hace un montón de cosas, pero en todo eso él comienza bueno, luego él viene, sale de ahí, se lleva su familia, ya es una familia grande, y llega a un lugar en el cual él tiene un encuentro personal con Dios, cara a cara con Dios. Y ese lugar es un vado que estaba después de un río que se llamaba Jaboc. Y entonces ahí es donde está aquel pasaje en donde dice que él pelea con el ángel, pero no es que él haya agarrado una espada o una lanza, sino que dice, creo que es en el libro del profeta Oseas, en donde dice que la pelea de él fue con ruegos, con súplicas, porque Jacob ahí tuvo esa revelación que pues Dios nos ha dado a muchos de que hemos sido pecadores y que nuestra vida no es buena, no es agradable al Señor y que necesitamos un cambio. Ahí él vino y él tuvo un encuentro cara a cara con Dios, porque eso es lo que le dijo el ángel, ¿verdad? Ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces él dijo, a este lugar yo le voy a poner por nombre Peniel, porque Peniel viene de una palabra que se dice Paniim, y Paniim quiere decir rostro. Y Peniel, que es de la misma raíz, quiere decir rostro de Dios. Entonces, si eso es rostro de Dios, entonces aquí, ¿qué nos está hablando? De que la torre apostólica nos acerca al rostro de Dios, nos acerca a tener un encuentro personal con Dios, hermano. Pero ¿a través de qué? Dios viene y le da al apóstol una revelación, la cual él trae y la hace descender hacia el pueblo, hacia los demás ministerios, ¿verdad? Incluido pues el ministerio magistral, que ya lo vamos a ver ahí. Entonces, él provee esto. ¿Por qué? Porque rostro está relacionado con Migdal, y Migdal es torre. Pero entonces aquí hay otras cosas. ¿Qué nos provee la torre apostólica? Bueno, número uno, aquí sí vamos a entrar en materia. Nos provee de alerta contra los enemigos de la cruz. Miren, hermanos, esta torre no es tanto como la evangelística o profética o pastoral, sino que es más como de cubrir, sí, y proteger, pero en una forma muy espiritual. ¿Por qué? Porque mira, hermano, hoy día hay gente, y eso está muy en el terreno escatológico, que se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, aquella gente que inclusive han sido cristianos y que han apostatado, que han dejado al Señor, no a una iglesia, no a una misión, sino que han dejado al Señor, y en lugar de ellos pues de buscar seguir su vida, se han vuelto enemigos de la cruz. Usted no se ha topado con personas que antes eran cristianos y hoy blasfeman y hoy hablan cosas. Bueno, esa gente son enemigos de la cruz, y contra esos la palabra dice que con esos que llamándose hermanos ni nos juntemos, dice. Pero esa advertencia la hace la torre apostólica. Usted dirá, hermano, pero bueno, eso cualquiera lo puede hacer. Sí y no, pero acá yo lo que le estoy poniendo son versículos en donde apóstoles hablan y hacen advertencias. En este caso está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el enemigo de la cruz va a querer menospreciar lo que se hizo en la cruz del Calvario. Porque la cruz del Calvario ciertamente
usted y yo hemos leído que dice que era un instrumento de tortura, y es más, era un instrumento de maldición, porque en Deuteronomio dice que maldito aquel que muera colgado de un madero, y al Señor lo colgaron de un madero. Entonces esta gente, enemigos de la cruz de Cristo, lo que hacen es menospreciar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, y decir que bueno, que eso no es exclusivo de él, y que hubieron otras deidades en otras culturas que dicen que pues hicieron algo parecido. Eso raya ya no solo en la herejía, sino en la blasfemia. Pero el problema con esto es de que esta gente es tan elocuente que logran engañar aún a gente que pues ya tiene tiempo en el evangelio, pero que no se han dejado ministrar por estas unciones quíntuples. ¿Qué más nos provee? Alerta contra los lobos. Es que estos no son lo mismo. Los enemigos de la cruz, pues abiertamente se declaran en contra, pero los lobos se disfrazan, los lobos son hipócritas. En este verso de Hechos 20-29, el apóstol Pablo está por salir de un lugar, creo que era Éfeso, si no estoy mal, y están ahí en la playa porque ya ya estaba el barco para salir. Entonces este es el discurso final de Pablo en ese lugar, y él les dice: miren, me temo que después de mi partida, lobos rapaces van a entrar en la congregación. ¿Y qué hace un lobo, hermano? Come carne, come a los débiles, ataca a los que no se congregan. Mire todo lo que pasa. ¿Qué hacen los lobos? Atacan en manada, pero se disfrazan. Ese es el problema, que se disfrazan. Y entonces uno no se da cuenta, porque a veces llegan vestidos, hablando igual que nosotros. Pero dice la torre apostólica, como está en lo alto, como es una torre faro que alumbra hasta lo más lejano, entonces dice: hey, cuidado, porque el dejar de congregarnos, el dejar de escudriñar la palabra, nos pone en peligro contra los lobos. Porque mire, hermano, cuando alguien comienza a dudar de lo que el Señor dice en su palabra, está en peligro de caer presa de los lobos. Y créame que a mí hace años me mordió un perro, y yo era pequeño. El perro, ya no me acuerdo si era grande o pequeño, pero me sacó sangre. Pero los perros están domesticados, los lobos no. Entonces, imagínese usted cómo es la mordida de un lobo. Desgarra, desgarra la carne, desgarra la piel. Y espiritualmente hablando, acaba con cristianos que pues no están muy cimentados. Y por eso, hermano, es importante y que uno pues se capacite, mire, no conmigo, sino con la palabra, hermanos, porque si algo nadie va a poder decir en este tiempo es que no había palabra, y menos en esta misión y en esta congregación, porque hay palabra los lunes, hay palabra los martes, hay palabra los miércoles, hay palabra el jueves, hay palabra el viernes, hay palabra el sábado para los prejuveniles, hay palabra el domingo. Entonces, hermanos, si no aprovechamos esta palabra, entonces, de verdad, hermanos, que sí nos estamos en peligro de caer con los lobos. También nos alerta contra las traiciones. Seguimos en el mismo capítulo de Hechos, porque muchos, como se han dejado comer por los lobos, se vuelven traidores. Pero la torre apostólica nos advierte de esto, para que no caigamos en sus maquinaciones ni en sus insidias. También nos da una visibilidad escatológica, le puse yo acá. Este capítulo es cuando el
apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que en los postreros tiempos, en los escatos emeras, esa es la palabra griega, por si usted la quiere buscar, en los escatos emeras vendrán tiempos peligrosos, le dice. Y le empieza a decir características de las personas de estos últimos tiempos. Y cuando usted lee ese capítulo, usted se da cuenta que eso que Pablo escribió hace 2000 años casi, eh, hoy, véalo usted y es realidad. Lea comentarios en las redes sociales y se va a dar cuenta que la gente son irrespetuosos, son intolerantes, son blasfemos, son desobedientes a los padres, son un montón de cosas que la Biblia profetizó hace mucho tiempo. Pero ¿quién nos da esta advertencia? La torre apostólica. ¿Por qué? Porque en el final de los tiempos, hermano, es donde se va como que a filtrar quiénes realmente son trigo y quiénes realmente son cebada. Porque él dice que los van a apartar unos a un lado y otros a otro lado, para que cuando venga el tiempo de la siega, el Señor manda a los ángeles y entonces ahí sí, cortan a la hierba mala y se llevan al trigo que somos nosotros, hermano. Pero nos provee de eso la torre apostólica. Y por eso es importante, hermanos, no solamente, yo no digo que sea malo los temas devocionales, son muy buenos. Pero también es bueno, hermanos, que de vez en cuando demos un vistazo a la parte escatológica. Nos exhorta a la pureza de la fe, según Judas 1:3. Y esto es así, mire pues, hermano. Eh, la Biblia lleva junta, es decir, los 66 libros, ay Dios, creo que empezó en el año 300 más o menos, cuando ya se compaginó una Biblia así como hoy la conocemos. Estamos hablando que son como 1700 años. Y en todo ese tiempo siempre ha habido personas que han conservado la pureza del Evangelio. ¿Y cómo? Contendiendo. Cuando alguien viene y nos dice, mire hermano, es que aquí en la Biblia dice, mire que usted tiene que, por ejemplo, dígame alguien ahí una herejía que haya escuchado y que sea muy evidente, algo que la gente dice y que lo toman como que la Biblia lo dice. Así es, exacto. Gracias, hermano Eric. El Señor Jesús vino y le reclamó, reprendió a los fariseos, porque les decía, miren, ustedes por su tradición invalidan la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo ahí el Señor? Contendiendo ardientemente por la palabra y por la fe que le fue dada, dice, una vez a los santos. Porque miren, hermanos, en este tiempo, de verdad que es cuando nosotros realmente nos tenemos que poner más, no sé si se podría usar esa palabra, más expertos en la palabra, más expertos en los misterios de Dios, porque va a venir gente que es experta en engaños y nos va a querer meter gol, hermano. Nos van a querer decir que la Biblia dice tal cosa cuando no lo dice. Solamente usted vea y ponga atención a lo que la gente habla en los foros de internet y se va a dar cuenta que la fe, la palabra, se ha estado ensuciando, se ha estado vendiendo, se ha estado prostituyendo al mejor postor, pero la torre apostólica lo que nos dice es, ten una fe pura y contiende ardientemente con la fe. Que no nos dé miedo, hermanos, a veces, entre comillas, contra decirle a alguien que está mal bíblicamente, porque eso es lo que la palabra nos manda a través de la torre apostólica. Y nos manda también o nos provee una exhortación a perseverar, porque no es solo cuando
aceptamos a Cristo, esto no fue algo de un día o de un mes o de un año, no, hermanos, esto es para toda la vida y es para la eternidad. Y aceptar a Cristo es un ratito, pero perseverar en Él es toda la vida. Y que dice en Mateo capítulo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque sí, hermanos, mire, cuánta gente, yo no sé si el hermano Jorge sabrá, pero desde que comenzamos hace 12 años, si todos los que han venido a esta iglesia hubieran permanecido, esta iglesia tendría miles de personas. Pero, ¿qué pasó? No perseveraron por distintas causas. No los vamos a juzgar en este momento, pero por distintas causas no perseveraron. Pero si nosotros estamos hoy acá, el Señor nos manda a través de la torre apostólica a perseverar, hermanos, a no flaquear. Mire, yo no sé cuándo viene el Señor, pero y si fuera en este momento, y si fuera dentro de 100 años, pero perseveremos porque el profeta, creo que es Habacuc, dice que aunque la visión tardare, espérala, porque llegará y no tardará. Pero también, por eso, la torre apostólica nos provee de una alerta contra el engaño. Mateo capítulo 24, verso 4. Y esas son palabras directas del Señor Jesús, porque Él dijo, miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, hermanos, en estos tiempos escatológicos, lo que abunda es el engaño. Vea usted, hace ya varios meses salió a la luz la noticia de que encarcelaron a un, a un pastor de una iglesia allá en México, que pues no voy a decir el nombre, pero que lo acusaron y le comprobaron abusos sexuales. Y no solo él, desde su abuelo que fundó la iglesia, su papá que la continuó, y él ahora, él tenía una red grandísima pues, servicios sexuales, jalaba las patojitas que más le gustaban a las mujeres que más le gustaban. Sí, aún ese hombre ejerce poder desde la cárcel porque lamentablemente las autoridades, aún las del país del norte, se corrompen, se corrompen. Y eso trae engaño. ¿Por qué? Porque la gente de esa congregación sigue creyéndole a este personaje, sigue creyéndole. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Alerta contra el engaño. Bueno, entonces, antes de pasar a esto, hermano, no sé si alguien quisiera dar alguna aportación antes de pasar a esta. Yo sé que la pasamos bastante rápido, hermanos, pero es que tenemos bastante material que cubrir. ¿Alguien tiene alguna aportación? Ok. Ah, sí. Adelante. Amén. Gracias. Y eso es parte de lo que provee, ¿verdad? Porque hay un pasaje en la Biblia en donde dice que hubo un rey cananeo que se llamaba Adonibesec, que le mandó a cortar los pulgares a unas personas. Y como en ese tiempo, pues la gente cuando iban a pelear a la guerra usaban espadas y les cortaron el pulgar. ¿Y para qué sirve el pulgar? Para que cuando uno agarra algo, eso le dé firmeza. Entonces ellos, si les cortaban el pulgar,
les quitaban la capacidad de poder sostener correctamente la espada. ¿Por qué? Porque solo la sostenía con 4 dedos, pero lo que le da fuerza es el, el pulgar, el dedo gordo. Y es más, eh, yo aprendí hace años, ¿no?, que para empuñar la mano no se hace solamente así con el dedo gordo así y así todo mal puestos, así a los lados de los otros dedos, no. Doblamos los dedos y el dedo gordo se pone enfrente de los otros dedos y eso es lo que le da fuerza al puño. Eso es lo que hace que un golpe sea fuerte, que uno pueda sostener algo y que no se le caiga el dedo gordo. Eso es el ministerio apostólico, la torre apostólica. Gracias, hermano Erika. Entonces, entrémosle. Y por cuestión de el tiempo, pues yo sé que no me va a dar tiempo concluir esta torre, pero es la torre magistral. A ver, quienes fueron observadores, ¿qué ven de diferente en esta torre con respecto a las demás? ¿Cómo es? ¿De qué está construida? ¿Qué forma tiene? ¿Se dan? Exacto, es un púlpito. Resulta que cuando volvemos a la definición de la palabra migdal, una de las definiciones es púlpito, es púlpito. Y resulta que cuando vemos Nehemías capítulo 3, vemos que ahí nos habla de las 5 torres, pero 4 de ellas son de piedra, pero solamente esta es de madera. Las de piedra obviamente no se pueden mover donde las construyen, ahí se quedan. Pero, pero el púlpito, la torre magistral, por ser de madera, se puede mover de lugar. Y eso tiene muchos significados. Obviamente esta torre representa al ministerio magistral, que es uno de los ministerios que son pues bastante olvidados, pero que son de los más importantes porque son los... Amén. Hermano Jorge, ahí nos adelantó lo que vamos a ver, pero está bien. Gracias, hermano. Porque el ministerio magistral nos ayuda a que la revelación que trajo el apóstol, que la revelación o que la visión que nos dio el profeta pueda ser digerida de una forma sencilla por las personas. Ya, mire, pues aquí estamos hablando sobre palabras complicadas, si usted quiere, pero eh, se recomienda que cuando uno enseña ante la gente, ante el pueblo, uno no hable así, uno hable de la forma más simple posible para que la gente entienda. El pastor cuenta que le dijo una persona una vez, cuando él se fue, yo creo que al Salvador, a alguien le dijo, ay hermano, ahorita que usted se fue, al hermano que dejó usted encargado, a él sí le comprendí, que fue hermano Jorge, porque hermano Jorge tiene una forma particular de predicar, explica sencillo. Y entonces eso es lo que se requiere con el pueblo, pero con los que ya llevamos un tiempo, sí ya es necesario que pues, haya una enseñanza un poco más profunda y más a detalle. Pero bueno, mire pues, y aquí está lo que les decía. Las primeras 4 torres son de piedra, no se pueden mover, pero esta es de madera porque se puede mover, indicando que la actividad del ministerio magistral es móvil, itinerante, es decir, que se puede llevar a donde se necesite con facilidad. Mire, antes de la pandemia ni pensábamos en tener discipulados así virtuales. Si alguien hoy en este momento anda en, qué sé yo, en carretera El Salvador, otro está acá en Primavera, otro está, no sé, en Alioto, en otro lugar,
la enseñanza se está moviendo, ya no es fija, ya no es en un solo sitio. Hay discipulados en casas, hay discipulados ahí en la iglesia, hay en varios lugares. Por eso esta torre, esta migdal, es, es un púlpito que se mueve. Pero aquí está el versículo que nos ponía ahí el hermano Jorge. Probablemente dice, Nehemías capítulo 8, verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Púlpito, ¿verdad que le dije? Es Migdal. Y Migdal es torre. O sea que aquí vemos que también esta es una torre. Entonces, por eso aquí respaldamos que esta es la torre magistral. Porque ¿qué era Esdras? Aquí lo dice. Esdras era escriba. Y aprendimos hace ya un par de meses que escriba es un sinónimo de decir maestro. Entonces aquí nos está hablando del púlpito del maestro. Así, así. Y este púlpito del maestro tiene muchas implicaciones. Aquí, por ejemplo, seguramente eso lo vamos a ver la próxima semana porque hay que considerar, número uno, este detalle, mi hermano, quiénes estaban con él, porque eso es algo muy importante. Dice que habían, vamos a ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6 a su derecha y habían uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a su izquierda. Eso tiene un significado para lo que enseña esta torre magistral, es decir, este púlpito de la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos olvidar que este ministerio también es un ministerio acompañante, porque no puede haber solo pastor, solo profeta, solo apóstol, solo evangelista, ni solo maestro. Tiene que haber un complemento y cuando esto fluye, hermanos, junto, olvides, esto es algo precioso y eso es a lo que el Señor nos lleva. Estos son los adornos que el Señor quiere que su novia tenga en estos últimos tiempos, hermano. Estos son los, dice que estos son las pulseras en las manos, estos son los collares, estos son los aretes, estos son las gargantillas en el cuello. En fin, usted lee ahí en la palabra. ¿Por qué? Porque el que enseña es el que le dice a la gente con claridad qué es lo que dice la palabra. Y estos siervos, cada uno de ellos nos trae un mensaje de la enseñanza del púlpito de Esdras. Entonces, brevemente, porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Aquí yo lo resumí, pero esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Dice, ¿quién nos provee el púlpito de Esdras? O sea, la torre del maestro, la torre magistral, la torre de la enseñanza. Nos vamos a basar en Esdras, capítulo 7, versos desde el 6 al 25. Nos provee diligencia en la palabra. Eso está en el verso 6. Nos provee o nos enseña el trabajo en equipo. Está en el verso 7. Nos provee estudio y cumplimiento y enseñanza de la palabra. Eso está en el verso 10, pero se me olvidó ponerlo. Nos enseña o nos provee de paz, porque cuando uno aprende algo, como está escrito en la palabra, tiene paz. Nos provee provisión y nos provee sabiduría. Y todos estos elementos juntos tienen un resultado que nos ayudan a vencer a la rebelión. Forma adoradores, forma ministros, trae revelación y trae avivamiento. ¿Por qué es esto, hermano? Porque
No sé si usted ha leído, se me escapó en este momento, pero hay una parte en la palabra que el apóstol Pablo escribe y dice que nosotros vamos a ir a comunicarle el evangelio a las potestades, a los principados en los lugares celestes. Y entonces cuando yo veo eso, digo, bueno, y cuando yo veo lugares celestes, ahí me habla del cosmos, me habla del universo. Entonces pienso yo, bueno, Señor, ¿será que tú nos vas a, después de que nos arrebates, que nos lleves a las bodas del Cordero, que nos des un nombre nuevo, ¿será que entonces tú nos vas a delegar para que vayamos a otros universos, otras galaxias, a predicarles lo que nosotros sabemos? Pero si vamos a ir, no vamos a ir con lo básico, dijo alguien, con la doctrina básica, ¿no? Sino que vamos a ir libres de rebelión, vamos a ir libres de herejías, vamos a ir libres de un montón de cosas que hoy aún nos cuestan. Pero esto es función de las otras 4 torres que ya vimos, pero función primordial de la torre magistral. Y eso lo vamos a estar estudiando en esto que a partir de la otra semana le vamos a llamar el púlpito de Esdras.